Universidad Reformista fue la tercera gran revolución que tuvo el mundo en educación superior. La universidad como institución va a cumplir 1000 años y su nacimiento en sí, cuando empezó con la Universidad de Bolonia en el año 1088, fue una revolución, porque fue una forma de sintetizar institucionalmente el conocimiento que estaba dando vuelta por el mundo. El primer rector fue un estudiante. La universidad fue creada por estudiantes, con lo cual es el claustro que distingue la figura universitaria. Fue una iniciativa de los pibes. Y eso la transformó en una referencia mundial, que fue creciendo a lo largo de los siglos. En realidad fue adquiriendo un concepto, una mirada muy conservadora, se hizo presa de intereses que no nos interesan como forma de definir la universidad. Tendríamos mucho para charlar en eso, pero bueno, fue una herramienta de enseñanza que muchos años después, en el siglo XIX, en 1810, cuando se crea la Universidad de Berlín, bueno, nace un modelo donde la universidad no solamente enseña, sino que también investiga. Humboldt, que fue el líder de ese modelo universitario, transforma a Alemania en una potencia entre medio de las dos revoluciones industriales, porque usa a la universidad como una herramienta para el desarrollo de Alemania, el desarrollo industrial de Alemania, a partir de que la ciencia se produce en el aula. Y que es mucho más sólido un producto y un desarrollo debatido entre estudiantes y profesores que producido en un instituto aparte, que era la forma en que se producía conocimiento en el mundo hasta ese momento, en institutos paralelos a las universidades. Y así empieza a crecer la universidad cuando el mundo se va poblando, porque es eso, veníamos de un mundo con poca población y empezamos a tener densidad. Y ahí, en esa condición y en la circunstancia propia de Argentina y de América Latina, nace, por reacción, la reforma universitaria del 18 en Córdoba, que en realidad palpitaba en los corazones de estudiantes y profesores de las universidades latinoamericanas. Por eso se volvió continental el movimiento cordobés, que tiene una circunstancia propia que todos conocemos, de esa universidad que era tan clerical y tan conservadora en un mundo que estaba pujante, lleno de ímpetu, ¿no? Se imaginan el siglo XX en sus principios, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, todo estaba conmocionado, el desembarco de inmigrantes, las familias que bajaban de los barcos, se preguntaban qué iban a hacer. Mi abuelo, por ejemplo, se bajó en esa época del barco, y era un tipo austríaco que hacía pianos. Y en el puerto de Buenos Aires le dieron una papeleta y le dijeron que se vaya a cultivar la tierra al sur de Córdoba. Y sus manos de pianista se rompieron rápido, pero se asentó y ayudó a construir el país. Y así le pasó a todo el mundo, pero pensando que iba a ser su hijo. ¿Iba a ser su hijo el doctor? Se fue consolidando el modelo educativo argentino,
Es importante que tengamos esto en cuenta y le demos esa dimensión de revolución educativa mundial. Ya la Argentina venía perfilada en esta visión de que el conocimiento era la base del progreso, la forma de acceder a oportunidades desde las condiciones más vulnerables. Por eso había puesto en marcha la ley 1420 en el siglo XIX, ¿se acuerdan? La de laica, obligatoria y gratuita para la primaria y después para la secundaria. No cualquier país hacía eso en esa época. Bueno, nosotros sí. Nosotros tuvimos educación primaria y secundaria gratis hace 2 siglos. Y por eso formó parte de la gratuidad de la enseñanza universitaria, formó parte de los postulados más importantes de la reforma. La autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, el acceso por concurso, el ingreso irrestricto, la gratuidad, el hacer que la universidad sea el ámbito natural de debate de los temas que le preocupan a la sociedad, y la extensión universitaria. O sea, lo que aportó la reforma al modelo de universidad actual fue estructural. Nosotros somos esa universidad que se fue cumpliendo a lo largo del siglo. La reforma tiene 102 años. Bueno, en estos 102 años, los postulados que otra vez los estudiantes, en el manifiesto liminar y en el primer estatuto de la Universidad de Córdoba, y luego en los estatutos de la Universidad de La Plata, de la UBA, las que estábamos en ese momento, había 3 universidades nacionales en el 18. Después Irigoyen nacionalizó en el 19 y en el 20 las del litoral y la de Tucumán. Pero en ese momento éramos 3 universidades públicas nacionales. Y fuimos plasmando ese ideario. Ahora después se fue cumpliendo en un siglo que fue muy difícil para nuestro país y muy difícil para las universidades. El siglo XX fue un siglo terrible. O sea, lo que estamos heredando en este momento de universidad es esa condición de letanía y de lentitud en el proceso del desarrollo universitario en un país que amaneció pujante, pero después se volvió conservador, se distrajo, hubo gobiernos de facto, gobiernos militares, fuerte tensión entre los gobiernos conservadores, entre las clases que buscaban ascender. La universidad se desarrolló muy poco durante el siglo XX. Se refundó como reformista con la vuelta de la democracia en el 84. El 83 y 84. La normalización universitaria fue una refundación de la reforma. Y entonces nos pusimos al día. Y sí, la universidad empezó a tener esta forma de ser un lugar, un espacio para tener ideas, para discutirlas, un espacio de debate lleno de todo lo que estamos llenos nosotros, de inquietudes, de rechazos, de audacias, de escrúpulos, de esperanzas. Es todo lo que nos caracteriza. Nosotros somos el extremo de todo. No hay escrúpulos más marcados que en el debate y en nuestra esencia universitaria, y tampoco hay esperanzas más importantes que las que pueda generar la propia universidad. Esa fue la condición de los valores que la universidad fue sumando al conocimiento específico en la Argentina. Nuestros chicos no solamente se forman como profesionales. En nuestra universidad reformista, me refiero a nuestras universidades reformistas, se forman como ciudadanos.
se forman en esa condición de solidaridad, de respeto por la opinión del otro, de entender que las minorías son tan importantes como las mayorías, de que la democracia es una condición que debemos defender y estar atentos y ser centinelas y custodios de que se cumpla con su mayor calidad, de que el medio ambiente no sea la contratapa de una revista, sino que sea realmente una conciencia de en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que tenemos que defender para dejarles a los que sigan, a los que nos sigan y para disfrutar mientras podamos. Todo esto que nos está pasando, la pandemia, ¿de dónde creen que sale? ¿En qué capítulo de la discusión y el debate lo van a poner? ¿Qué es un inesperado que nos pasó en la historia argentina? ¿Cómo piensan que se define el futuro a partir de ahora? ¿Qué proporciones tiene la definición de futuro? ¿El futuro es solamente las tendencias? Es decir, si estamos así ahora, vamos a estar de determinada manera dentro de 10 años o 20 años. ¿Es eso? ¿Es la tendencia? ¿Ustedes piensan que podemos pensar en perspectiva en función de la condición actual? ¿No hay muchos más inesperados en la fórmula que define el futuro? Esto que nos pasa ahora, ¿no se va a volver a repetir de otra manera? No tuvimos ya inundaciones, no acabamos de pasar por incendios, no vemos cómo crece el nivel del mar hasta una condición que hace que las ciudades se tengan que correr. El futuro se construye con tendencias, con imprevistos y con decisiones políticas. Y las decisiones políticas son nuestra responsabilidad. Y son básicamente las universidades la usina donde se forman esos decisores. Con lo cual es una tremenda responsabilidad. Porque eso le da posibilidades, nos da posibilidades de poder vivir en un mundo con futuro y progresar. Por eso es que en estos tiempos el debate sobre la reforma no es solamente saber que venimos de Bolonia o que Berlín o que Córdoba y nosotros, no, es para entender y pensar, para tener elementos y pensar cómo tiene que ser la universidad de hoy. ¿Dónde tiene que poner los acentos? ¿Qué espacio tiene que ocupar? ¿Cómo se tiene que construir? ¿Para quién se tiene que construir? ¿Para quién más se tiene que construir? ¿Cuántos roles más le tenemos que sumar a ese ideario de la reforma del 18? No, no es para eso. Si no, es un plomo la charla. Y todas las charlas son un plomo. Sabemos un poquito más de historia. No, los que estamos en estos cuadraditos somos militantes. Y ser militante no es ascribir solamente ascribir a una condición de partido o de agrupación. Es asumir que nuestra responsabilidad es mayor, porque somos transmisores de una construcción. Entonces, todo en la universidad se transforma en política. La universidad es política para que sea pueblo. Y de eso estamos hablando. Cuando hablamos de políticas académicas, no estamos hablando del manual de nuestro plan estratégico, el capítulo de lo que vamos a hacer en términos académicos. Estamos definiendo que el rendimiento académico y el egreso es una condición fundamental para el progreso nacional y el progreso individual. Que no nos sirven los medios estudiantes. Que es mentira eso de que el solo paso por la universidad
nos vuelve mejores ciudadanos y nos da más oportunidades. ¡Mentira! Cuando se entra a la universidad y cuando conseguimos que un pibe entre a la universidad, no puede salir. Cada pibe que renuncia es un fracaso nuestro. Por eso estamos hablando de política. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo traducimos operativamente? Nos podemos equivocar, chicos, absolutamente. Ahora, si sabemos cuál es la dirección, y sí, nos podemos desbarrancar un poquito, pisar un bache, pero vamos en una dirección. Y en eso, bueno, hacer que un estudiante se reciba es darle la mayor cantidad de oportunidades. Estar al lado de él. En la educación de masas, en la educación de muchos, nosotros somos 200.000 en la Universidad de La Plata. Y suerte que no está Jaco, porque si no me enrostra los 300 y pico de mil que son en la UBA. Bueno, cuanto más masivos seamos, y la Universidad Guillermo Brown va a ser una universidad importante. Porque es un absurdo mirar la radiografía del feto y pensar que se va a quedar así. No, es una criatura que va a crecer, 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 y alguna vez va a ser más grande que nosotros. Y va a tener más responsabilidades. Y nosotros, que miramos la universidad desde la política, tenemos tremendas responsabilidades. Entonces, hacer que un pibe rinda académicamente, que rinda materias todos los años, que pueda llegar a egresar, es un desafío. Es de lo que hay que discutir. Nosotros cambiamos el calendario académico, ya no es más de 8 meses frente a los alumnos, es de 11 meses. Empezamos los ingresos el 15 de enero, en febrero empezamos las materias de verano, febrero y marzo son materias de verano, las mismas que pueden cursar a partir de abril, en julio se interrumpe y son las materias de invierno, las mismas que están cursando durante el año. Y ¿saben qué? Estamos creciendo tremendamente en cantidad de exámenes y materias aprobadas, por promoción o por finales. ¿Qué es mucho más trabajo? Sí, es mucho más trabajo. ¿Que hay que ponerle un mango en el bolsillo al docente para que multiplique las horas? Porque las materias de verano son de lunes a viernes, no una vez por semana. Entonces, el docente tiene que cobrar más. Sí, tiene que cobrar más. Y para nosotros es un problema las cargas patronales, que yo le ponemos un mango en paralelo, le hacemos un contrato, lo resolvemos. O sea, no son las piedras del camino las que construyen el destino, es el camino. El resto lo vamos despejando y veremos si tenemos que rendir cuenta por alguna condición que le pusimos a la forma de que esto se haga operativo, y rendiremos cuenta. Pero el estudiante tiene que avanzar, tiene que tener un tutor. Lo tenemos que preparar nosotros antes de rendir un examen. Tiene que poder ir a un profesor para preparar la materia antes de rendir el examen. Ir más tranquilo. No solo a las mesas de consulta. El profesor. No hay más profesores particulares. Somos nosotros. Somos nosotros. Que nos rompemos el alma. Que es mucho, sí es mucho. Ahora, miren los números de las universidades. Del sistema público universitario. Miren los números del sistema educativo en la Argentina. Son tremendos. Lo tenemos que cambiar. Y si las políticas públicas nacionales no llegan a tiempo, nosotros tenemos que hacernos cargo de esas políticas. No sentarnos en el umbral esperando de que lleguen. Lo que no llega lo hacemos. Y acuérdense de esto, lo que no llega, lo hacemos. Defendemos nuestros recursos humanos formados, orientamos la producción científica, hacemos que esa investigación converja con la agenda social, porque este es un momento donde eso es necesario. No porque no exista la educación, no tenga que existir la educación básica, no porque no tenga que existir la educación aplicada, está todo fantástico. Ahora,
La gente tiene hambre, con lo cual investiguemos sobre alimentos. Mirá cómo nos agarró desprevenido la vacuna, que estamos desesperados si son rusos, si son de Oxford, si son de no sé qué, y no sabemos si nos vamos a poner la vacuna porque le tenemos miedo. ¿Qué estábamos haciendo las universidades? Que no produjimos vacunas y que no seguimos produciendo para el dengue, para el coso de la vinchuca, para el Zika, el chikungunya, cada una de las enfermedades transmisibles donde se mueren nuestros vecinos, y nosotros estamos investigando. Porque esta del COVID fue una carrera entre laboratorios privados para ver quién se quedaba con la patente y quién le vendía al mundo. De hecho, nosotros compramos. ¿No hay ciencia pública que produzca esto? ¿No es culpa nuestra? ¿Cómo no estuvimos a la altura de las circunstancias? ¿Cómo tuvimos que salir después a hacer acciones solidarias, a hacer las muestras de COVID, a caminar casa por casa, a arriesgar la vida de nuestros docentes y nuestros estudiantes y nuestros no docentes? Todos actos heroicos encomiables de los cuales estamos orgullosos. La universidad es esencialmente comprometida, ahora es distraída. Piensa que la política se está haciendo en otro lado, no. Somos nosotros. Fíjense lo que es la ciencia en la Argentina. Es un puñado de instituciones, un puñadito de instituciones, el CONICET, el INTA, el INTI, la CONEA, la CONAE y las universidades. Y no hay más. No hay más instituciones que produzcan conocimiento. ¿Y qué quiere decir producir conocimiento? Quiere decir construir soberanía. ¿Para qué queremos el conocimiento? Para que no nos lo venda otro. Para poder progresar por nuestros propios medios. Para no gastar de más. Para no pagar lo que nos dicen y no lo que realmente vale. Lo estamos haciendo. Bueno, hagámonos cargo. Porque esa es la política. El resto, becas más, becas menos. Bueno, si no las pone la beca del CONICET, las ponemos nosotros. Y no podemos porque no nos alcanza. Sí nos alcanza. Dejemos de hacer otras cosas menos importantes y defendamos nuestros recursos humanos formados, por supuesto. Porque es infraestructura, equipamiento y recursos humanos formados. Y después una agenda política que cumpla con nuestra sociedad. Y lo mismo nos pasa con la extensión universitaria. La extensión tiene muchas ramas. Tenemos mucho para hacer en esa condición reformista de aportarle, de estar cerca de nuestra sociedad. Ahora, hoy, ¿qué le hace falta a la sociedad? Conocimiento, oportunidades. Entonces, el perfil de nuestra extensión universitaria tiene que estar muy asociado, no a la misericordia, de llevarle la bolsa de comida al que se está muriendo de hambre. Eso también. Pero esa no es la política. La política es darle oportunidades a la gente. Y las universidades, la forma que tienen de darles oportunidades a partir del conocimiento. Entonces, enseñémosle a esa gente. Si vemos que no hay otro sector del Estado que lo está haciendo, formémoslo en oficio, formémoslo en habilidades complementarias, para que tengan oportunidades de tener una mejor calidad de vida y de ser buenos vecinos, porque no están tentados de cometer un delito, porque no tienen para comer ni ellos ni sus hijos. ¿Por qué no es compromiso nuestro? Si no lo hace otro, lo hacemos nosotros. A la reforma universitaria le falta una cuarta pata hoy, que es la producción. Nos tenemos que involucrar en los procesos productivos, pero no acercando los papers solamente o prestando los servicios, no, produciendo. Tenemos que salir de la cucha, que nos tiene cómodo, que nos pone en una situación muy delimitada, donde nadie nos pide más de lo que estamos haciendo, pero que en realidad le traslada el problema a otro, y lo que es peor, tiene expectativas
en el sector privado como única alternativa para que se encargue de la producción. Y la producción pública. Miren, nosotros nos pusimos a hacer una fábrica de alimentos. 150.000 raciones diarias, alimentos deshidratados. No sabemos manejar el tema, lo estamos aprendiendo, pero lo hacemos con nuestros institutos, las raciones de comida deshidratada, de legumbres, hortalizas y carne, salen de nuestros institutos de investigación, los que se dedican a alimentación. Toda esa comunidad, bueno, nuestra universidad es compleja, pero toda esa comunidad se orientó para ese lado. Y nos llamó la atención de que no hay, el Estado no tiene producción propia de alimentos. Hay un par de universidades, la Supersopa, el Litoral con su planta de alimentos, de legumbres deshidratadas, pero tenemos para escalar muchísimo más. Ahora, yo como vivo en una región como La Plata con un montón de gente muerta de hambre diciendo que soy universitario. Lo tengo que hacer, si no lo hace otro, lo hago yo. Pusimos en marcha una fábrica de vivienda. A lo mejor nos equivocamos, subestimamos, sobredimensionamos el rol de la universidad. Yo propusimos una fábrica inmensa de madera y producimos 25 por mes. Bueno, porque la gente que está cuando uno mira y camina entre la gente que usurpa, entre las villas, no hay baños, hay excusado, no hay cocina, hay brasero. Se cuelgan de la luz y no tienen un disyuntor, y los chiquitos andan con las patas en el barro, en el medio de la lluvia, porque su casa tiene piso de barro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo no nos sentimos incómodos? ¿Cómo nos conmueve el manifiesto liminar y no nos sentimos incómodos por lo que les pasa a los sectores más desgraciados de nuestro país? Pusimos en marcha una fábrica de vacunas. ¿Por qué hay que producir vacunas? Porque no hay producción pública de vacunas. Entonces el Estado ni siquiera sabe si está pagando lo que tiene que pagar por una vacuna. Y es el sistema científico el que tiene que producir las vacunas. Tiene que investigar, descubrir nuevas vacunas, pero hemos dejado de vacunar contra la poliomielitis, contra el sarampión, hemos dejado de hacer un montón de cosas. Entonces, si no lo hace otro, lo hacemos nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Ahora estamos con el litio, cambiando también, poniendo en marcha una planta de baterías de litio para que el transporte público pueda moverse con otras energías. Está cambiando el perfil de la universidad. A lo mejor nos equivocamos, pero estamos haciendo. Nuestros graduados, lo que estamos construyendo en la universidad es espacio para nuestros graduados, para que los graduados investigadores tengan un lugar donde investigar por su cuenta, con su empresa. No incubadora de empresa. No, no, no. Nosotros somos el paraguas. Ahora, ¿cómo empieza un graduado nuestro? De cualquier formación. La universidad tiene que estar al lado del graduado a lo largo de toda la vida. Tiene que tener a disposición del graduado sus equipamientos, sus infraestructuras. El graduado no puede tener un auditorio, ni puede tener determinados equipamientos para ejercer la profesión. La universidad se los tiene que dar. Se los tiene que proveer, les tiene que dar la oportunidad. Es un camino larguísimo, inmenso. En La Plata tenemos más de 100.000 graduados activos solamente en la ciudad. La mayoría no ejerce su profesión. Porque no puede invertir lo que necesita para empezar a ser competitivo. Y si no lo hace otro, yo estoy viejo. Ya veo el agujerito al final del túnel y me pongo incómodo. Con lo cual, si no lo hace otro, lo hacemos nosotros.
Y desde ahí discutimos la política universitaria. ¿Qué ley de educación superior vamos a discutir hoy? ¿La vieja? Tenemos que pensar una ley para estas cosas. Una ley de educación superior que represente a la universidad en el desarrollo nacional. Que nos ponga en condiciones, que por supuesto, que resuelva el tema de no tener una CONEAU donde hay más representantes de los partidos políticos que de las universidades. Sí, desde ya hay que revisarlo. Pero que ya no discutimos si hay una institución que nos tiene que evaluar y permanentemente evaluar nuestras carreras y evaluar la calidad de las universidades. Sí, gracias a Dios lo puede hacer el Estado. No sea cosa que terminemos pagando una evaluadora privada para que venga a acreditar la calidad de nuestras universidades. Pero eso es discusión chiquita y discusión vieja. Ese no es el capítulo importante. El capítulo importante es este. Ese que nos conmueve, el que nos emociona, el que nos dibuja una sonrisa, que nos da una satisfacción, porque le resolvimos, ayudamos a resolverle, porque nunca podemos hacerlo solo, por supuesto, pero ayudamos a resolver, marcamos rumbo. Las universidades estamos para marcar rumbo. Si el resto del Estado viene atrás y después nos pasa y hace cosas más grandes y mejores, sí, fantástico. Ahora, los sembradores somos nosotros. Bueno, los viejos nos volvemos muy charlatanes, chicos. Yo no quiero hacerlo muy largo, pero yo creo que Pablito me invitó para esto, para poder transmitirle uno que ya está mirando para atrás cuando hace un balance de vida universitaria, ¿qué siente que un reformista tiene que pensar hoy? ¿Por qué nos tiene que latir el corazón? ¿Por qué se nos tienen que hinchar las venas? No sé, en la universidad hay que morirse. La universidad no es un espacio de paso. Es una forma de vida. Pero vale la pena vivirla si no solamente vamos a cobrar el sueldo, sino que sentimos que somos útiles para el que necesita desesperadamente que seamos útiles. Y en ese camino andamos, y por supuesto me sumo a cualquier debate, discusión, reflexión y construcción. No se olviden, construir, que podamos hacer juntos, todos juntos, como universitarios reformistas. Muchas gracias.